Dedicamos a brindar solidaridad a personas presas, a anarquistas que se encuentran en prisión. La Cruz Negra Anarquista surge en 1905 en Rusia, tiene ya una larga historia. Nosotros en concreto empezamos ya hace 9 años a trabajar en la cuestión de la solidaridad con los presos, pero no es únicamente, no es el único trabajo que nosotros desarrollamos o hemos venido desarrollando en estos 9 años, sino que también intentamos generar un debate, una reflexión en torno a el sistema de las prisiones, al sistema carcelario, a las nociones de castigo, a las nociones de obediencia, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que es necesario ir debatiendo, reflexionando en torno a qué significan las prisiones, para qué se utilizan las cárceles, encontrar este significado, pues, y al mismo tiempo ir pensando qué tipo de soluciones o alternativas podemos tener como pueblos, como sociedades, como individuos a las prisiones, ¿no? Nosotros pensamos que la prisión es un mecanismo de control social, es un mecanismo que busca moldear a las sociedades dentro de ciertos esquemas, dentro de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que vamos a intentar hoy, o voy a intentar hoy, es compartir un poco de las reflexiones que hemos venido dando o haciendo en estos 9 años. De ninguna forma nosotros nos pretendemos elegir o presentar como unos expertos en el tema, ¿no? Nosotros, más bien, debido a circunstancias de nuestro trabajo, pues el trabajo político que desarrollamos, nos ha tocado estar muy cerca con la realidad carcelaria, con la realidad del sistema penitenciario, ¿no? Y es a partir de eso que estamos reflexionando. Entonces, bueno, en concreto voy a leer un texto que acabamos de terminar hace poco. Es un texto a propósito de las cada vez más constantes, frecuentes detenciones que se están dando en el Distrito Federal, ¿no? Es la ciudad donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo, nuestras actividades, y en donde el gobierno del Distrito Federal ha encontrado un discurso a modo, en donde cada acción, cada manifestación, cada vez que hay alguna acción en la calle, los responsables, los culpables, son los anarquistas, ¿no? O sea, el GDF desde 2003, desde que Andrés Manuel López Obrador era jefe del gobierno y Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública, han venido construyendo un discurso, ¿no? Que es a modo, un discurso de construcción de la identidad de un enemigo interno, para justificar una serie de medidas de control social y represivas, ¿no? Que solamente dan una vuelta de tuerca más, aprietan más el sistema de dominación, ¿no? que ellos están defendiendo, ¿no? Como hace rato decíamos, el capitalismo, ¿no? Pues no solamente es el capitalismo, es una cuestión de dominación, ¿no? que existe. Entonces, bueno, es un texto, son algunas reflexiones que estamos haciendo a propósito de qué está pasando en la Ciudad de México. Seguramente, pues bueno, hasta aquí habrá llegado ya este furor mediático, ¿no? Que cada vez que hay una marcha, ¿no? Sea el 1 de mayo, sea el 2 de octubre, sea el 10 de junio, o recientemente con las movilizaciones de la CENTE, ¿no? De los maestros allá en la Ciudad de México, cualquier desmán, cualquier cuestión se le achaca a los anarquistas, ¿no? Y en concreto, bueno, el discurso del gobierno del Distrito Federal ha llegado al extremo de señalar directamente a ciertos grupos, entre ellos a nosotros, a los compañeros de la Federación Anarquista de México, a los compañeros de la Coordinadora Estudiantil Anarquista, ¿no? Entonces, bueno, ante esto nosotros pensamos que lo que podemos hacer, o lo que tendríamos que estar haciendo como grupos organizados, es justamente salir a este tipo de espacios, justamente participar en estos foros para explicar de qué
¿Qué se trata? ¿De qué se trata nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra propuesta de transformación social? Que finalmente, como anarquistas, pues bueno, como sí, ahorita estamos desarrollando un trabajo de solidaridad con presos, pero finalmente no es esa nuestro fin último, ¿no? Nuestro fin último como anarquistas, como libertarios, es la transformación radical de esta sociedad basada en la dominación y en la explotación, por una diferente, basada en otros valores, en otras prácticas, como es la autonomía, como es la autogestión, la solidaridad, el apoyo mutuo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siento tal vez no haber estado en las participaciones anteriores. Me hubiera gustado, pero bueno, por algunas cuestiones no pudimos llegar. Tal vez repita algunas cuestiones que ya se han comentado. De antemano una disculpa por ello, pero bueno, ahí va, espero no ser muy aburrido, ¿no? El texto que voy a compartir pues no busca ser parte de un discurso victimista que de repente es usado por muchas de las organizaciones y grupos sociales, en donde presentan a los compañeros que son detenidos, que son presos, como víctimas inocentes, ¿no? Un discurso que se escandaliza ante la falta de libertades y democracia y las terribles violaciones a los derechos humanos. No pretendemos dar un relato lleno de lamentaciones de cómo el malvado Estado persigue y encierra y criminaliza el anarquismo. Más bien pretendemos que a través de estas reflexiones o reflexionar sobre algunos hechos represivos que a simple vista parecen inconexos, poder analizar ciertas coincidencias que nos permitan tratar de ir comprendiendo y desmontando cómo funcionan algunos de los mecanismos que conforman estas estrategias, ¿no? Nosotros los llamamos montajes mediáticos policíacos judiciales. Y que con esta reflexión intentar extraer enseñanzas que nos sean útiles para avanzar en los diferentes proyectos de transformación social revolucionarios. Para nosotros no tiene sentido hablar de montajes únicamente cuando es evidente que las acusaciones son inventadas, ¿no? Lo cual es muy común. Pues nosotros entendemos que los montajes no se limitan solamente al ámbito jurídico legal, sino que se fabrican desde y por otros elementos como el mediático, el cual juega un papel igual o incluso más importante que los otros a la hora de presentar ante la sociedad a los luchadores sociales o activistas. Es así que nosotros pensamos que uno de los primeros problemas que nos presentan los montajes mediáticos jurídicos es superar esta falsa división entre inocentes y culpables, entre buenos activistas y vándalos. Nosotros pensamos, y a partir de ahí es que desarrollamos nuestro trabajo, que la solidaridad, con una perspectiva revolucionaria, con una perspectiva libertaria, con una perspectiva anticapitalista, debe tener claro que términos como inocentes, culpables, encierro justo, detención arbitraria, el uso excesivo de la fuerza, alimentan y fortalecen un discurso que es el discurso de la autoridad, que es el discurso del sistema. Preguntémonos, ¿cuándo es justificable la fuerza? ¿Cuándo una detención es justa? ¿Cómo justificar cualquier tipo de encierro, político o no? Nosotros pensamos que nuestros compañeros no deben estar en prisión porque sean inocentes. Nosotros pensamos que no deben estar en prisión porque las prisiones no deben de existir, porque las prisiones no son la solución a los problemas comunitarios, sociales, ¿no? Pensamos también que es necesario no perder de vista que estos montajes mediáticos, jurídicos, forman parte de una estrategia del sistema, ¿no? Del sistema y de las clases dominantes, para poder seguir perpetuándose en su estatus de dominación. Estos montajes forman parte de una guerra en contra de la disidencia, y es bajo ese prisma que lo intentaremos abordar, es decir, desde el contexto de la guerra social, desde el contexto de, o que algunos llaman lucha de clases. Es ingenuo pensar en pedir que no nos repriman,
pues la represión es el arma que el sistema utiliza para la perpetuación de la dominación y la explotación. ¿Significa esto que debemos permanecer estáticos esperando el golpe final? Nosotros pensamos que no. Debemos entender que la represión varía en intención y forma según las circunstancias y que en medida que podamos ver eso, podamos desarrollar estrategias antirrepresivas más eficaces que nos ayuden a tener una práctica revolucionaria más fuerte. Esperamos pues que estas reflexiones nos ayuden a elaborar esas estrategias tan necesarias e imprescindibles. No necesitamos ni queremos ser mártires ni víctimas, pues esto solo nos mantiene en un estado de inmovilización, ocupándonos en otras tareas, en vez de estar desarrollando tareas de organización, de reflexión, de lucha. Nos meten en una dinámica de estar pendiente de los compañeros que están en prisión, ¿no? Pensamos que debemos estar a la ofensiva desde diferentes frentes y uno de ellos, empezando a desmontar estos montajes mediáticos, políticos, jurídicos. Voy a tratar de hablar un poco sobre las finalidades que tienen justamente estos montajes, las finalidades de la represión. La represión tiene varias finalidades, pero lo que en el fondo busca, o la principal finalidad que tiene la represión, es convertir en hegemónico un determinado sistema político-social de valores. Por eso la represión en contra de la organización, en contra de la lucha social es constante. Por eso, ¿no? Porque pretenden convertir hegemónicos ciertos valores, los hechos represivos se suceden uno tras otro, acelerando el ritmo en ciertos momentos, ¿no? Lo podemos ver claramente, por ejemplo, en una marcha, ¿no? Cuando la represión es muy evidente, muy concreta, muy hasta televisada, ¿no? Entonces, bueno, acelera el ritmo a veces la represión, pero otras veces es más lento, pero nunca lo suficientemente lento como para no tenerlos presentes. La represión pretende mandar mensajes hacia la población. Es por eso que los montajes o este tipo de montajes pretenden ser estridentes, ruidosos, ¿no? Lo más espectaculares posibles que se pueda, lo mejor para ellos. Y para ello echan a andar una maquinaria bien aceitada, bien calibrada, que es la maquinaria mediático-represiva, ¿no? O sea, todo este rollo de hay la manifestación, hay detenciones y por la noche en todos los noticieros salen los golpes, las detenciones. Lo pudimos ver muy claramente esto cuando en 2006 la policía entra al poblado de Atenco, ¿no? La televisión pasando directo, en vivo y en directo, ¿no? Cómo la policía está golpeando a los compañeros, cómo la policía está entrando a la población, arrasando con todo, ¿no? Eso forma parte de una estrategia, no es casual, ¿no? O sea, no es un hecho fortuito que nos hayan dejado ver ciertos aspectos de la represión. ¿Qué buscan con eso? Bueno, pues buscan bloquearnos, ¿no? Buscan paralizarnos, buscan que nos dé miedo, que nos veamos como unos seres aislados, incapaces de enfrentar esa represión. Y buena parte del éxito de estos montajes, de esta estrategia, se basa precisamente en provocar esa sensación de aislamiento, de desconocer qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, ¿no? Es por eso que, justamente con lo que mencionamos, ¿no? Que se busca que el primer impacto sea lo más fuerte, lo más estridente, lo más espectacular que se pueda, para producir esta sensación. Sí. Estos montajes, en apariencia, pueden parecer que tienen diferentes diferencias, ¿no? Pero si nos paramos a analizarlos, podemos encontrar que son repetitivos, que las partes que lo componen son siempre las mismas, aunque su momento de aparición o su disposición dentro del proceso de desarrollo de estos montajes van variando, se pueden percibir de una manera concreta, lo que nos permite verlos como lo que finalmente son, ¿no? Composiciones prefabricadas para momentos y circunstancias.
Como decíamos, la finalidad de la represión es presentar al sistema y sus valores como una entidad hegemónica, cuya presencia debe ser algo no solo aceptada por la población, sino algo natural. Por lo que afirmamos que el actuar represivo busca moldear a las sociedades, a los pueblos, a los individuos, a semejanza de cierta estructura, ¿no? A la estructura jerárquica del Estado, ¿no? de la sociedad como está actualmente. Es por eso que se busca presentar o asimilar a toda disidencia con una organización jerárquica similar a la del Estado. Así, frente a la figura del gobernante líder, se presenta una figura de un disidente o de un luchador social líder, ¿no? Y no importando que la propia naturaleza y dinámica de los movimientos, de las organizaciones, de los colectivos, no respondan a esta lógica jerárquica donde existen líderes, ¿no? El movimiento anarquista es una clara muestra de esto, y lo que está sucediendo en el gobierno, en la Ciudad de México, es una clara muestra de esto, ¿no? El GDF utiliza el discurso de que son los anarquistas, de que los causantes de los desmanes, de los destrozos, e inmediatamente después echa a andar este segundo momento de los montajes mediáticos. Y además hay líderes, ¿no? O ciertas organizaciones, ciertos grupos, ciertos colectivos que son los responsables directos de esto, ¿no? Y dentro de esos líderes dentro de esas organizaciones hay personas específicas que son los líderes de todo esto, ¿no? Es lo que pasa, que a falta de un líder real, como es el caso del movimiento anarquista, el movimiento anarquista finalmente, bueno, tiene una dinámica propia, ¿no? Donde la organización es horizontal, donde la organización es sin jerarquías, sin vanguardias. Entonces, a falta de un líder, las mismas instituciones que participan en los montajes son los que lo eligen, asignando así todo gesto de desobediencia a una estructura jerárquica en la que existen organizadores o instigadores, y esto le sirve al poder, le sirve al gobierno, le sirve al sistema para negar la posibilidad de rebelarse o organizarse fuera de una estructura vertical. Le sirve para negar la existencia de la capacidad de una organización autónoma y horizontal, ¿no? Es decir, asignando a cada hecho de movilización social una estructura jerárquica, pretende invisibilizar otra forma de organización, además de negar pues lo que es muy latente, ¿no? Que hay un conflicto social permanente, además de minimizar el enojo y la rabia que actualmente existe en muchos sectores de la población. Como hemos mencionado, los montajes forman parte de una estrategia de guerra, una guerra en la que el sistema, el poder, tiene como objetivo exterminar toda disidencia, y en la búsqueda de ese objetivo echa mano de todos sus recursos legales y extralegales. Sus instituciones no se pueden limitar a actuar dentro del marco legal, llamémoslo así, ya que a veces este mismo sistema legal les resulta demasiado rígido para actuar rápidamente según las circunstancias. Lo importante para ellos es dar un golpe de efecto rápido y pronto. Ya habrá tiempo después para acomodar el caso dentro de los límites legales. Para eso están los ministerios públicos y los jueces, ¿no? O sea, eso lo estamos viendo actualmente, ¿no? Con los compañeros que fueron detenidos, por ejemplo, el 1 de septiembre o el 2 de octubre, ¿no? Que detienen a... ¿Cuántos fueron el 2 de octubre? 72 personas, ¿no? O el 1 de septiembre, que detuvieron a 40 y tantas personas, ¿no? Detienen, utilizan esas detenciones como pretexto para justificar un despliegue policíaco represivo, ¿no? Detienen a diestra y siniestra, no importando si estuvieron o no en la marcha, si iban pasando, si iban saliendo del metro, si iba vendiendo chicles, eso no importa. Lo importante es justificar un actuar, y ya después, pues bueno, ya los jueces acomodarán las acusaciones, ya los ministerios públicos construirán una serie de declaraciones que a los compañeros los forzan a firmar, los fuerzan a aceptar, ¿no?
todo esto lo que busca es generar miedo. El miedo es la base y sustento de estos montajes. La idea central de estos montajes, de estas acciones represivas, es presentar a los luchadores sociales, es presentar a la gente que se organiza, que lucha, que está defendiendo pues sus territorios, que están tratando de construir alternativas o proyectos de autonomía, etcétera, etcétera, presentarlos como una amenaza a la sociedad. Una amenaza que es repentina, pero que gracias a la oportuna intervención del Estado y sus fuerzas represivas se logra neutralizar. Nosotros por eso pensamos que el papel fundamental de estos montajes, de estas estrategias que desarrolla el Estado, ¿no? Que no importa el color o la tendencia, ¿no? De repente, bueno, estábamos tan acostumbrados al actual represivo del PRI, ¿no? Durante 70 años, y de repente en 1997 pues llega el PRD al gobierno del Distrito Federal y mucha gente dijo, bueno, ya llegó la izquierda, ya las cosas van a ser diferentes, y es la ciudad de la esperanza, y aquí sí se respetan los derechos humanos, y vamos a desarrollar programas sociales, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos viendo, no? Que actualmente los gobiernos o los estados donde gobierna la llamada izquierda, ¿no? Chiapas, donde ha gobernado Guerrero, ¿no? La Ciudad de México, es donde más duro se golpea a las organizaciones y movimientos autónomos anticapitalistas, ¿no? Entonces nosotros pensamos eso, ¿no? Que no importa pues el color del partido, del gobernante, ¿no? O el discurso que puedan estar manejando. Entonces el papel fundamental de estos montajes, de estas estrategias, pues es propagandístico, y para eso cuentan con los medios masivos de comunicación. Algo que nosotros pensamos que es importante reflexionar sobre qué es lo que está pasando con estos montajes, con estos discursos que el GDS está utilizando, es que este tipo de montajes finalmente están encaminados a preparar el camino para otras formas de represión más amplias, como la aprobación de leyes que faciliten aún más el control social, el aumento de los cuerpos represivos, la construcción de más cárceles, la instalación de cámaras de vigilancia, etcétera, 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 ¿no? Ahorita en la Ciudad de México hay un programa que se llama Cámara Segura, algo así, no recuerdo, ¿no? Hay cámaras de vigilancia, bueno, dicen que son para la seguridad de la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente todas estas cámaras, que son, no recuerdo el número, pero son un montón, son un chingo, pues, forman parte de esta estrategia de ir controlando los espacios públicos de la sociedad, ¿no? O el tan famoso y publicitado ahora protocolo de control de multitudes, ¿no? Que es su instrumento jurídico para justificar el actuar represivo de los granaderos en las marchas, ¿no? Que o bueno, otro ejemplo, ¿no? Con lo que sucedió en Chile, en donde después de un montaje policiaco, donde detienen a 14 compañeros allanando espacios sociales, centros sociales en Santiago, ¿no? El centro social ocupado, Sacco y Vanzetti, algunos más, ¿no? Detienen a compañeros, los sujetan a un proceso penal acusados de pertenecer a una red internacional de terrorismo, bla, 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 ¿no? Bueno, se construye un montaje mediático alrededor de todo este caso, que fue muy famoso, se llamó el caso Bombas. Acusados los compañeros de delitos como asociación delictuosa. Este montaje fue el pretexto perfecto para que en Chile se aprobara una ley, ¿no? La llamada ley Inspiter, ¿no? Que lo que busca es criminalizar aún más la protesta social. Entonces, bueno, nosotros es lo que pensamos, que este tipo de estrategias, lo que está sucediendo en concreto ahorita en la Ciudad de México, no nos tendría que agarrar de sorpresa que en un futuro muy cercano se intenta algo similar a lo que pasó en Chile, ¿no? Que ya está pasando, ¿no? Ya están aprobando más medidas, ¿no? Hay
proyectos de desarrollo o de ampliación de las prisiones. El reclusorio norte en la Ciudad de México está siendo ampliado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, se están tomando una serie de medidas para ajustar más o para precisar más el control social. Otro de los objetivos de esta campaña, de esas estrategias, es socializar el miedo, extenderlo y hacerlo florecer en la sociedad, intentando convertirla así en cómplice de la represión, asumiendo como propio el miedo que el sistema siente ante la movilización social y popular, ¿no? Se busca pues fomentar la sumisión de los explotados o la complicidad de los explotados a las consignas oficiales, intentando que surjan colaboradores espontáneos o sistemáticos con la represión, o simplemente que las acciones represivas del gobierno se asuman como algo común, normalizando la represión ante los ojos de la sociedad. Esto lo pudimos ver la semana pasada, no sé si lo pudieron ver, ¿no? Que durante una movilización de los maestros de la CENTE por el centro de la ciudad, por el barrio de Tepito. Tepito es un barrio donde hay comercio, etcétera, bueno, supongo que lo conocen, ¿no? Algunos supuestos comerciantes del barrio agredieron a los manifestantes, ¿no? Supuestamente reclamándoles, ¿no? Que por su culpa no están vendiendo, que por su culpa la actividad comercial se está cayendo, que si regresen a sus pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso forma parte o es resultado del discurso, de las estrategias, de la implementación de este tipo de estrategias, ¿no? Que es preocupante que esté pasando, ¿no? Puede ser también que el mismo gobierno haya pagado esto a esta gente, ¿no? Para agredir a los maestros, eso no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que sucedió que ciertas personas agredieron a los manifestantes, y eso se presenta nuevamente en los medios de comunicación y ante los ojos de la gente, de la sociedad. Pues bueno, cada vez se va instalando más ese discurso, ¿no? En la fabricación o implementación de estos montajes, de estas estrategias, intervienen varias instituciones, las cuales se encargan justamente de mantener la protesta social dentro de ciertos esquemas, dentro de ciertos parámetros. Nosotros dividimos estas instituciones que participan dentro de estas estrategias, en estos montajes, en tres ejes. El primero, el eje político, que son todas estas organizaciones que se encargan de mantener justamente las protestas dentro de un cauce, dentro de cierto parámetro, ¿no? Un cauce y parámetros que le conviene, que le sirve, que le queda a modo al gobierno, al poder, al sistema, ¿no? La negociación, los pactos, el respeto a ciertas normatividades, ¿no? Dentro de este eje nosotros identificamos pues a las ONGs, a los sindicatos, a partidos políticos y a algunos grupos de izquierda que se dedican a llevar a las luchas sociales hacia esos terrenos, ¿no? Hacia pactar con el Estado, hacia depender del Estado, hacia mantener una relación de sumisión dentro de estos parámetros, y cuando conviene a estas estrategias levantar el dedo acusador, deslindándose y señalando a quienes no participamos de estas vías institucionales, convirtiéndose así en cómplices inactivos de la represión, ¿no? Es muy común que muchas de las organizaciones o varias organizaciones sociales, cuando se da este tipo de acciones callejeras en la calle, que bueno, ese es otro debate que ahorita le podemos entrar, ¿no? O sea, la conveniencia o no de ciertas estrategias de lucha, pero cuando suceden, inmediatamente después empieza una serie de deslindes o acusaciones, ¿no? o de gente que supuestamente pues estamos del mismo lado, ¿no? O estamos luchando juntos, o pareciera que estamos luchando juntos.
otro eje de estas instituciones es el mediático, justamente, ¿no? Ese lo forman todos los periodistas, medios de comunicación, que son la punta de lanza de la propaganda de guerra institucional, allanando el camino de la represión, y ellos mismos se encargan de justificar esta represión, no importándoles en absoluto la gravedad de la misma. Estos medios de comunicación, reporteros, ¿no?, son la correa de transmisión del miedo. Un tercer eje, pues, es el eje justamente jurídico penal, que la conforman las diversas entidades del sistema legal, desde policía de barrio al carcelero, pasando por juzgados y ministerios públicos. Este triángulo, formado por políticos, periodistas y cuerpos represivos, es el encargado de mantener el orden, cuidar que los intereses de los poderosos no se vean afectados de manera alguna por incidentes surgidos de los sectores explotados de la población. Estas instituciones son guardianes del orden y la ley. Son asimismo una fábrica de miedo y terror. Terror y miedo que nos dosifican procesados y que en el fondo es la justificación de la existencia de estas instituciones. Es decir, el miedo no solo es el producto que sale de esta fábrica, sino que es su alimento, es su materia prima. Pues bien, como vemos en el desarrollo de estos montajes, ¿no?, en la implementación de estas estrategias, intervienen diferentes actores, cada uno jugando un papel muy determinado. Asimismo, aunque los contextos en los que se pueden aplicar sean diferentes, podemos observar ciertos objetivos muy claros y concretos. Identificar y entender esto tal vez nos pueda servir para emular los primeros momentos de estas estrategias. Saber, o por lo menos imaginar lo que se nos puede presentar como escenario ante una represión, nos da mejores elementos para determinar las estrategias de respuesta. Si podemos identificar y conocer los elementos, tiempos y finalidades de estos montajes, de estas estrategias, tal vez sea posible resistirlos de una manera más efectiva. Estos momentos nosotros pensamos que es una oportunidad, como organizaciones, como colectivos, para conocer nuestras fuerzas, nuestras posibilidades, así como nuestros puntos débiles y aspectos a mejorar. Pensamos que debemos responder a estos montajes utilizando nuestra mejor herramienta, nuestra mejor arma, que es la solidaridad. Es de suma importancia cobijar a todos los compañeros reprimidos y señalados. Debemos entender que lo que está pasando actualmente forma parte de una estrategia represiva amplia y constante por parte de los grupos del poder. Es claro que el gobierno del Distrito Federal, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha venido construyendo un discurso que le ha permitido echar mano de recursos represivos y que le ayudan en su tarea de control social. Como ya comentaba, el famoso protocolo de manejo de control de multitudes, el cual ya se aplicaba desde antes de aprobarse y publicarse, ensayando con pequeñas manifestaciones de grupos radicales, por los que nadie protesta si son golpeados o encarcelados. Ahora que el GDF tiene un discurso legitimador y las herramientas necesarias, no dudamos, y esto es importante reflexionarlo, que empezará a utilizarlos ya no solo en contra de los grupos anarquistas, sino en contra de todas las expresiones disidentes que salgan de su marco de control y mecanismo de corporativización. Pues bueno, sirvan estas pequeñas reflexiones para contribuir al debate de la necesidad de afinar nuestras estrategias y organizaciones. Es un poco lo que quería compartir. No es el tema que me habían pedido hablar. Nos habían comentado que si podíamos platicar un poco sobre la relación entre anarquismo y derecho, pero nosotros, decidí pues más bien presentar este texto ante el contexto que está pasando en concreto en la Ciudad de México, ¿no?, que es donde nosotros estamos. Nosotros justamente escribimos este texto como una respuesta ante los señalamientos que la actual administración del GDF está haciendo
al movimiento anarquista y en concreto a ciertos grupos. Entonces, bueno, está en otro texto también si quieren, pero más bien no. Más bien, si quieren, bueno, también la idea es poder generar espacios donde compartamos reflexiones y debates en torno a esta situación. No sé si alguien tiene algo que comentar, preguntar, ahondar sobre lo que acabo de exponer. Sobre el movimiento de izquierda que están haciendo el pueblo aclarar un ejemplo más sobre esto. Sobre los de izquierda pueden hacer un problema. Sí, bueno, más que un problema, nosotros pensamos que forma parte de la misma estrategia, ¿no? O sea, hay grupos o organizaciones que finalmente no son más que un engrane o una herramienta más o una parte más, el eslabón más de todo un entramado, ¿no? Como son pues los partidos políticos, como son ciertas organizaciones gremiales, ¿no? Que en apariencia pueden tener algún discurso, pero que finalmente no dejan de ser parte de un sistema, ¿no? A nosotros nos queda claro que hay organizaciones muy honestas, muy combativas, ¿no? Y que están en su legítimo derecho de decir nosotros no le entramos a ciertas dinámicas, no entramos a o no compartimos ciertas estrategias, en concreto pues bueno, el enfrentamiento en las calles o la movilización entendida o la acción directa entendida como la acción callejera, ¿no? Es muy respetable y es muy respetable también, bueno, eso, no compartirlo y hasta ahí, ¿no? El problema es cuando el no compartirlo se convierte en un hecho acusatorio, persecutivo, ¿no? Que nos pasa, ¿no? O sea, el 1 de septiembre, cuando sale la marcha en contra de las reformas estructurales, en contra de la reforma educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y es acompañada por un grupo de manifestantes vestidos de negro, con cierto perfil fisonómico, etcétera, ¿no? de apariencia. Los maestros, insisto, ¿no? Con justo derecho, con su legítimo derecho, dicen nosotros no marchamos, no somos ellos, ¿no? Etcétera, o lo que sea. Pero cuando viene la represión, cuando los granaderos avanzan, no solamente se convierte en no somos nosotros, sino que entregan a ciertos compañeros, ¿no? Entregan a los que no están compartiendo o que no comparten esas estrategias con ellos, ¿no? Entonces es cuando nos decimos, finalmente también forman parte de cierto de esas estrategias, tal vez, ¿no? Y nosotros pensamos o damos el beneficio pues de una forma inconsciente, y es justamente lo que nosotros pensamos que es necesario abrir un debate o espacios donde se puedan debatir las estrategias de lucha, ¿no? Es cierto que la cuestión de los enfrentamientos en la calle o enfrentamientos directos con cuerpos represivos, etcétera, últimamente ha estado mucho en la palestra, ¿no? Ha estado mucho en la mesa, y es un fenómeno muy nuevo en la Ciudad de México y en el país, ¿no? No es como en Chile, no es como en Grecia, no es como en otras latitudes del globo, donde es una estrategia que tiene muchos años y que por lo mismo hay cierta más debate, más conocimiento tal vez, ¿no? de las organizaciones y de otro tipo de grupos que no comparten, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México, bueno, aquí en México, este fenómeno pues bueno es muy nuevo, ¿no? Entonces de repente falta mucha comprensión, falta mucho debate, ¿no? Hay muchas organizaciones sí, ¿no? Que a pesar pues de estar en la lucha, a pesar de estar en el movimiento, se compran el discurso que el gobierno está manejando, ¿no? Que los medios están publicando y dicen, no,
con estos ni a la esquina porque son vándalos, con estos no marchamos porque son rompevidrios, con estos no marchamos porque solamente son no tienen propuesta política y solamente buscan caos, ¿no? Entonces es lo que sí, efectivamente señalamos que este tipo de organizaciones forman parte de un entramado, pero también lo que decimos y reconocemos es la necesidad de un debate mucho más amplio sobre las estrategias, para entender finalmente cuál es la propuesta del anarquismo, ¿no? Y entender, bueno, también que el anarquismo no solamente es eso, no solamente es ir y tirar piedras, no solamente es ir y enfrentarte, ¿no? Que hay una serie de propuestas de fondo, de transformación social. Mira, el 2 de octubre también estuve en esa movilización del 2 de octubre, precisamente. No sé si ustedes observaron, o haya sido una falsa apreciación, sí había, yo sí pude detectar y lo hablé con la gente de la Comisión de Derechos Humanos oficial, digamos, que tiene el DF, y hablé con los grupos de observadores de derechos humanos del Francisco de Vitoria, con otro grupo que había ahí. Todos iban con su propio uniforme, todos. Yo les estaba diciendo, están observando cómo está actuando ahorita la policía uniformada, la que lleva botas, casco, el color azul, el escudo y el tolete. Están actuando sin protocolo, o sea, yo no alcanzaba a encontrarle donde estuviera efectivamente el protocolo de control de multitudes. Estaban actuando, si ellos estaban actuando de manera vandálica, los uniformados, también les dije, ya observaron cómo hay cuerpos policíacos infiltrados dentro de la marcha. Yo detecté, por ejemplo, la presencia, y ellos lo convalidaron después en sus conferencias de prensa, cuando fueron golpeados, los llevaron a revisión médica, etcétera, de que había personajes civiles, además de los cuerpos uniformados, civiles, que con radiocomunicación, con cámaras, etcétera, también estaban actuando de manera vandálica. Y les decía, ¿se dan cuenta cómo podemos diferenciar muy claramente, observando muy claramente, estamos en medio del enfrentamiento? Yo les decía, sí se puede diferenciar un camarada anarquista. O sea, no hay un perfil del camarada anarquista, pero lo sabemos reconocer nosotros como alguien que actúa también en grupo. Pero había estos cuerpos infiltrados que ellos lo pudieron constatar y que después, como estaban observando más de cerca ese fenómeno, ellos mismos, los compañeros de derechos humanos, también fueron agredidos por estar observando de cerca el fenómeno que yo me había acercado a decirles que observaran, porque ya venían midiendo esa misma actitud a partir de la Plaza Garibaldi. El primer petardazo sale de un cuerpo de policía. El petardo no entra del contingente de la marcha hacia Garibaldi, viene de Garibaldi hacia la marcha, el primer petardazo. Y el primer cuerpo que avanza uniformado es en eje central, donde pusieron las vallas, empiezan a ingresar al río de gente que venía en la marcha para empujarlos hacia la banqueta. El segundo enfrentamiento viene a espaldas de Bellas Artes, ya para
en la esquina con Eje Central, ahí sí, yo vi camaradas nuestros con sus bombas molotov.